Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a suscribirse a este humilde canal. Hoy hablamos de las primeras civilizaciones. La revolución neolítica, que en Oriente Medio se inició en el cuarto milenio antes de Cristo, cultura de Uruk, produjo un nuevo y decisivo salto en la evolución cultural de la humanidad, la aparición de la vida urbana. Las grandes ciudades, dotadas de una compleja organización económica, social y política, el surgimiento de una técnica y un arte avanzado y sobre todo la invención de la escritura, por lo tanto la acumulación de datos y testimonios fiables y también no fiables sobre el pensamiento y la vida de los hombres que la practicaban, marcaron el inicio de la historia propiamente dicha, ya que en virtud de tales avances ha sido posible reconstruir la realidad de esas sociedades de una forma mucho más completa que en el caso de las épocas más primitivas, donde la arqueología juega un papel más importante. El primer lugar donde se produjo el tránsito desde las culturas y núcleos rurales a los grandes centros urbanos fue la llanura comprendida entre el Tigris y el Éufrates, llamada Mesopotamia, que significa entre río, la cual constituye la parte oriental de los territorios que forman el denominado creciente fértil. Esta zona del Próximo Oriente es la que se realizaron los primeros pasos de la revolución neolítica y el proceso civilizador se extiende, en efecto, como una media luna que parte de Egipto y acaba en el Golfo Pérsico, comprendiendo en su arco, además de los valles del Nilo, el Tigris y el Éufrates, los del Orontes y el Jordán en Siria y Palestina, y los del Alis y el Sangarios en Asia Menor. El surgimiento de la civilización en esta zona del mundo se explica quizá por sus peculiaridades, condiciones geográficas y climáticas. En un primer momento, la aridez provocada por el retroceso de la última glaciación habría obligado a los pueblos seminómadas que poblaban estos territorios a desarrollar en profundidad la agricultura y a inventar sistemas de canalización con el fin de controlar el régimen de crecida de los ríos. La necesidad de mantener y regular estos sistemas hidráulicos, así como la de defender frente a agresiones extrañas estas tierras cultivadas, dieron lugar a la formación de un poder político y de una sociedad estratificadas en castas y sectores sociales que poseían funciones muy específicas. Y ahora agarrarse a los sillones porque el vídeo va a ser un poco más largo de lo habitual. Hablamos de Mesopotamia. Por encima de los niveles arqueológicos de las culturas neolíticas que se sucedieron en la zona del Tigris y el Éufrates, se levantaron sin solución de continuidad las primeras ciudades, cuyos pobladores originarios fueron los sumerios, raza autóctona de filiación desconocida. Estas ciudades, localizadas principalmente en el sur del país, estaban vinculadas por la misma lengua y cultura. Si bien no estaban estructuradas en unidades políticas superiores, su organización económica giraba en torno al templo, en el que se concentraba la dirección de todas las actividades agrícolas, comerciales y artesanales. Las obras hidráulicas constituían el principal aglutinante social, ya que toda la comunidad colaboraba en ellas por medio de su trabajo obligatorio y con su aportación tributaria al templo. La sociedad estaba dividida en esclavos y hombres libres, formado este último estamento por artesanos, comerciantes, labradoras y labradores, y la casta sacerdotal y burocrática. Y el vértice del poder se hallaba ocupado por el jefe de los sacerdotes, el patesi, rey arquitecto encargado de las funciones religiosas, económicas y administrativas, y por el ensi o rey, autoridad de carácter militar, en la que recaían las funciones ejecutivas.
Entre los primeros reyes sumerios importantes, cabe citar a Eannatum, de la ciudad de Lagash, famoso por la estela en la que se narran sus conquistas, y Lugal-Sagishi, que extendió el poder de Umma hasta el Mediterráneo. Tras la muerte de este último hacia el año 2350 a.C., Sumeria fue conquistada por los acadios, pueblo semita procedente del centro de Mesopotamia que supo asimilar y consolidar la cultura de los sometidos, creando un primer estado unificado en la zona. La invasión de los guti, originarios de las montañas orientales, devolvió momentáneamente el poder a los sumerios, entre los que desempeñó un papel prominente el patesi Gudea de Lagash. Después de un periodo de luchas internas, el país cayó en manos de unos nuevos invasores, los amorritas, que instalaron su capital en Babilonia. El nuevo centro político alcanzó su apogeo con Hammurabi entre el año 1728 y 1686 a.C., que unificó Sumeria y Acadia y creó el primer imperio babilónico. Su reinado supuso un importante progreso agrícola y comercial y favoreció la creación en el país de una sólida estructura política, jurídica y social. El famoso Código de Hammurabi, grabado en una estela de diorita con caracteres cuneiformes, constituye el primer compendio legal conocido en la historia. En él se recogen disposiciones y normas sobre economía, formas de propiedad y herencia, relaciones laborales y cuestiones familiares, como la adopción. El imperio, estructurado por medio de una red administrativa formada por los patesis de las distintas ciudades, se hallaban bajo la protección de un dios nacional, Marduk, el cual inspiraba directamente su voluntad al rey. A la muerte de Hammurabi, sin embargo, el periodo babilónico fue decayendo hasta que, en 1513 a.C., Mesopotamia cayó en manos de los hititas, pueblo indoeuropeo que conocía el hierro y los carros de guerra. Poco después, en el 1530 a.C., la zona fue conquistada por los casitas y en el 1160 a.C. por los elamitas. Durante todo este periodo, al norte de Sumeria, en la cuenca alta del Tigris y el Éufrates, se había instalado de forma progresiva los asirios, pueblo belicoso y tosco que vivió sometido a los reyes de Sumeria y Acadia hasta el momento de la invasión hitita. A partir de entonces, los asirios, desde su capital, Assur, consagrada al dios de la guerra, comenzaron a preparar un poderoso ejército con el objeto de implantar su dominio en el país. Hacia el año 1100 a.C., Tiglat-Pileser I consiguió someter a los babilonios y a continuación extendió su poder hasta Armenia y el Mediterráneo. Durante los 2 siglos siguientes transcurrió una época oscura y poco conocida hasta que, durante el reinado de Ashurnasirpal II, el imperio asirio volvió a recuperar su anterior pujanza. Los procedimientos militares asirios impusieron su dura ley sobre los pueblos vecinos. El exterminio, las deportaciones en masa, los saqueos y las expediciones de castigo eran las prácticas usuales de dominio que practicaba el poderoso y bien pertrechado ejército de los soberanos de Assur. Con Sargón II, 722 al 705 a.C. y Asurbanipal, desde el año 668 al 626 a.C., el imperio alcanzó su máximo esplendor. Israelitas, urartios, medos, egipcios y babilonios fueron vencidos y juzgados, al tiempo que Nínive, la nueva capital asiria, se engalanaba con las riquezas procedentes de las ciudades sometidas. Sin embargo, el odio provocado por la crueldad de los conquistadores llegó finalmente a constituir un obstáculo insalvable para el mantenimiento del poderío asirio, y así, en el 612 a.C.,
Nínive fue derrotada por las fuerzas conjuntas de babilonios, escitas y medos. Surgió entonces como fuerza dominante el segundo imperio babilónico, cuyo poder, que se extendía sobre Mesopotamia, Siria y Palestina, llegó a su apogeo con Nabucodonosor, del año 605 al 562 a.C. Durante su reinado, la capital fue enriquecida y embellecida con los famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La Torre de Babel, sigurat de más de 90 metros de altura, el templo de Magdú y otros palacios y edificios monumentales. Tras la muerte de Nabucodonosor, el poderío babilónico decayó y el país sucumbió fácilmente ante el ataque de Ciro II de Persia en el año 538 a.C. Entre las aportaciones culturales más importantes de la civilización mesopotámica hay que citar en primer lugar la escritura, que a partir de una primitiva grafía ideográfica, un signo para cada idea, evolucionó hasta desarrollar un sistema fonético, un signo para cada sonido. Esta escritura practicada mediante estiletes marcados en tablillas de barro que dejaban señales en forma de cuña, de ahí la denominación de cuneiforme, surgió en los templos como instrumento necesario para las tareas administrativas y dio lugar a una rica literatura, entre cuyas creaciones más importantes figura la epopeya de Gilgamesh, el Enuma Elish sobre la creación del mundo, y el poema de Etana. Los pueblos mesopotámicos crearon también un sistema numérico sexagesimal y decimal y desarrollaron notablemente la geometría y la astronomía. Utilizaban números fraccionarios, potencias y raíces, tenían un calendario solar y sabían predecir los eclipses. Su religión estaba basada en las fuerzas elementales de la naturaleza. Enli, el viento; Shamash, el sol; Nanna, la luna; Ea, el mar; Ishtar, la fecundidad; y Marduk, divinidad suprema en la época de Hammurabi, eran los principales dioses a los que veneraban los mesopotámicos, y cuyos designios eran interpretados por los sacerdotes en los numerosos templos y sigurat, torres escalonadas en 7 pisos, dedicados cada uno de ellos a diferentes astros. La arquitectura estaba basada fundamentalmente en el ladrillo, material que facilitó el descubrimiento del arco y la bóveda como estructura de cubierta para los edificios, o las pinturas al fresco, los revestimientos de piedra o azulejos de las construcciones y las abundantes esculturas y relieves que se han conservado atestiguan también el elevado nivel cultural e intelectual que alcanzó esta primera civilización histórica. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo hablaremos de Egipto. Un saludo y hasta un próximo vídeo.